Vamos por las consideraciones técnicas. Ya analizamos Desha Kalapatra, ¿no? Tiempo, lugar y circunstancia. Acuérdense de esas palabritas. Desha Kalapatra. Tiempo, perdón, lugar, Desha, Kala, tiempo y Patra. Y ahora nos vamos por las cuestiones o consideraciones técnicas. La hora de nacimiento tiene que ser exacta. Si la persona no tiene la hora de nacimiento exacta, pues no hagas la carta, a menos que te pueda brindar datos importantes, como el nacimiento de un hijo, matrimonio, la muerte de algún familiar, pero un familiar no cercano, ¿no? Padres, hermanos, momentos importantes en la vida y los cuales la persona los tenga anotados. Por eso el nacimiento de un hijo es importante, ¿no? O sea, si tú no tienes esto, entonces, y te comprometes a hacer la carta, vas a tener dificultades, a menos que seas muy experto y hagas una carta Prashna y uses otros métodos, normal. Hace poco me llegó una carta, entonces la persona me dice que nació a las 3 de la mañana y justo a esa hora de ese día del 91, si más lo recuerdo, el ascendente está en 0 grados 3 minutos de Tauro. O sea, si nacía a las 2:58, está en Aries. Entonces no hay la seguridad, pero desde la mañana en punto es un poco extraño. Así que considero que la persona nació 2 minutos antes. Para eso le tuve que pedir los datos de su hijo, datos de separación, cuando se graduó de la universidad, cosas así, y las fotografías de sus manos. Entonces, obviamente su hora de nacimiento es 2:57. Se ajusta mejor con el nacimiento de su hijo y otros temas. Pero a las 3 de la mañana no. Entonces, si tú todavía no manejas este tema de calibrar la hora exacta, entonces es mejor que no aceptes esta carta, esta consulta, si no tienes este dato. Porque te vas a complicar. Y si tú le dices, ejemplo, un precio, ya $50 la carta, te da una hora de nacimiento y en lugar de hacer este servicio en 1 o 2 días, te vas a tomar toda una semana o le haces una mala lectura porque el ascendente está mal, terminas mal tú, termina mal la otra persona y te vas a sentir mal también. Entonces mejor no procedas. Si tienes la hora de nacimiento bien, continúa adelante. Ok, la fecha de nacimiento exacta. Esto también me ha pasado. Hay gente que te envía los datos, pero no te dice si es AM o PM. O te dice, por ejemplo, nació a las 12:30 de la medianoche del día 5 de junio. 12:30 de la noche 5 de junio. O sea, fueron los primeros 30 minutos del 5 de junio o fue 30 minutos pasado la medianoche de junio. Entonces tienes que saber eso, o sea, tienes que estar seguro de lo que te está pidiendo, de los datos que te está dando, o sea, la fecha. El tiempo de análisis. Dice, si hasta aquí ya se revisó y consideró todas las pautas mencionadas anteriormente, debes calcular tu tiempo considerando que solo debes estudiar la carta en días propicios. Lo que yo les dije, ¿no? En un inicio. Si tú aceptas analizar la carta de alguien, te va a preguntar, ¿cuándo me la das? Y tú dices, ya de acá a 2 días, pero al día siguiente hay conjunción luna-rajo y eso te va a tomar 2 días y medio. O le dijiste, de acá a 2 días ya estás en problemas, porque le vas a entregar la carta en la conjunción luna-rajo. Entonces, eso es una indicación de que te va a salir algo, al menos algo, mal en el análisis, porque no es un momento apropiado para entregar una carta. Entonces, tienes que estar atento a los días, ¿ya? Si tú le dices, ya, te entrego de acá a 5 días, pero ten en cuenta esto. Tú le aceptas hacer la consulta un día antes de la conjunción lunar-rajo. Hoy estamos lunes, viernes te entrego la carta, perfecto. Pero tienes 2 días y medio en que no se te aconseja hacer análisis. O sea, al final te va a quedar 2 días y medio. Y resulta que lunes, martes, miércoles, el jueves estás ocupado por alguna razón y solo te va a quedar a lo mucho 2 días para hacer ese análisis. Y créeme que en 2 días no va a ser suficiente, porque te va a tomar casi un día analizar, otro día corroborar, etcétera, y en qué momento vas a grabar o escribir tu reporte. Entonces, date un plazo mínimo de 9 días. De esos 6,
vas a tomar 3 para analizar, otros 2 para hacer un reporte, escribir o grabar. Y un último para volver a revisar y ver si no se te pasó algo, ver si no dejaste algo al aire. Eso lo vamos a ver ahora.